¿Cómo adaptas un cuento de 3 páginas en una película de hora y media? And our minds try to fill in the blanks. Sometimes the best thing to do is to face it. Bueno, como ya saben, adaptar una historia de Stephen King a la pantalla grande es un tanto difícil. Ya lo vimos con It, que no resultó del todo bien, con la nueva adaptación de Pet Sematary, que ha envejecido un poco mal. Sus mejores adaptaciones son esas que pues prácticamente no tocan nada del libro y lo transmiten tal cual es. Por ejemplo, La Milla Verde dura casi 4 horas y pues tiene todo lo que tiene el libro. Es como si leyeras el libro mientras estás viendo la película, es lo mismo. Misery, lo que cambia son necesarias para que no quede un impacto tan grande en la audiencia, pero como digo, es lo mismo que está en el libro. Pues esos libros están muy bien escritos, pero ¿qué pasa cuando hay un libro con un mal final o con un final que no funciona o con cosas así y que hay que moverle demasiadas cosas que al fin termina siendo una cosa totalmente diferente? Que fue el caso con Doctor Sueño, que la película y el libro casi no se parecen y la película termina siendo mejor que el libro, que de por sí pues no es tan bueno. Pero ¿qué pasa con El Coco, Boogeyman? Esta es una historia corta que viene en una de sus recopilaciones, que solo dura unas 3 páginas y de la cual se dice inspirada o basada en la historia corta de Stephen King. Y para ser honestos, esta historia es demasiado corta y solo hay pequeñas cositas que nos dejan ver lo que es el cuento original. El cuento original trata de que un hombre va al psicólogo, al psiquiatra, y le cuenta las historias de sus 3 hijos, ¿no? Cómo fueron muriendo después de la muerte de su esposa y que había este ente sobrenatural que lo estaba persiguiendo. Al final de la consulta va donde colgó su abrigo al armario y ve en la máscara la cara del doctor con el que había estado hablando durante 1 hora y se da cuenta de que el doctor estaba muerto y que realmente estuvo hablando con un monstruo. Y pues ese era el impacto final del libro. Y aquí solo se ven pequeños matices de esa pequeña historia porque es una historia cortísima. Todo lo demás se lo tuvieron que inventar, todo lo demás es de una película pues genérica y que pues solo está ahí por el susto fácil. Sonidos, luces que se apagan, personas que no saben qué, si asomarse o no. Digo, y pues sobre todo el personaje de la esposa del señor que se suicida es un poco extraño de dónde salió. Yo llegué a preguntarme en un momento si era real o no, y creo que ese hubiera sido un mejor desenlace para este personaje en lugar de simplemente matarlo de a gratis, porque no funcionó para nada. El monstruo seguía vivo y solo lo pues sí, como matas a una leyenda de terror, simplemente no lo haces. Entonces yo creo que ese sería el mensaje final de la película. Y como digo, hay pequeños matices. Por ejemplo, el señor que cuenta su historia con sus hijos y que pues termina suicidándose, pero no nos dan ese momento de terror psicológico que nos hace ver de que qué es lo que está pasando realmente por la cabeza de este señor, sino que, o de lo que puede estar experimentando realmente, sino que solo lo vemos como un loquito más que desencadena una maldición sobre esta familia por haberse muerto aquí. Entonces pues sí es muy difícil, sí es un poco extraño, pero la película no es mala, se toma bastante en serio a sus personajes, los personajes no son del todo estúpidos, y yo creo que esa es una de las cosas más importantes al hacer una película de terror, el tomarte en serio a los personajes, el querer que sean pues sus propias personas, el que los dejes moverse por su mundo y no hacerlos tan rígidos, de mente tan cerrada, de que no pasa nada aquí. Y pues eso es algo muy inteligente de hacer con este tipo de personajes. Entonces pues sí, aunque solo en una película de terror los personajes están ahí solo para estar espantadas, para echar el grito, echarse a correr, y pues esto pasa aquí, pero no es pues llegas a un cierto grado de empatía. La película es muy corta como para decir que te encariñas con todos los personajes y que deseas que no les pase nada malo, pero en realidad, al ser personajes que se nos da a conocer que ya han sufrido, que ya vienen de pasar por un hecho traumático, el hecho de que les esté pasando cosas así, simplemente deseas como que ya llover sobre mojado ya es demasiado. Entonces pues ojalá que pues no les pase nada, ¿no? Entonces pues como digo, la historia corta pues aquí se está muy diluida. El impacto del coco, el convertirlo en un monstruo físico en el que puedes ver y que puedes pues casi sentirlo,
pues es algo extraño, ¿no? En vez de que sea algo que está en las sombras, que atemorice cuando no lo ves, esa sería la magia. Yo creo que los trailers funcionan mucho mejor. El primer trailer era sorprendente y pues emocionó mucho cuando esta película se anunció, pero ya viendo la película no es de nada especial, no es de los mejores trabajos que se han hecho sobre un producto de Stephen King. Entonces yo creo que pasará más al olvido que a la posteridad. Entonces también sería un me de mi parte. No sé, honestamente esta semana no hubo tantas buenas películas, pero sí, yo esperaba por lo menos un susto más grande, pero ni siquiera lograron aterrorizarme, ni siquiera lograron que me preocupara legítimamente por los personajes. Entonces pues yo me quedé frío. No frío por el susto, sino frío porque no tuve ninguna emoción ni negativa ni positiva viendo esta película. Simplemente pasó, simplemente pues ya, y al final cuando oye esa voz de la psicóloga que le dice que venga un rato y pues va, fue el único momento en que dije, ¿qué haces, babosa? Si ya te diste cuenta de que este monstruo puede hacer esta clase de cosas y realmente no puedes matar a una entidad de esta magnitud. Si ya lo has experimentado, no sé, simplemente un poco de coco al final, como que sí le faltó. Pero por lo demás, yo creo que es una película, pues, para pasar el rato y comerte unas palomitas en el cine, pues sí, pero para atemorizarte y para cualquier otra cosa, pues realmente no. Está, pues como digo, está muy diluido el mito, muy diluida la historia, entonces pues no se siente un verdadero terror, no se siente un verdadero peligro hasta el mero final, pero vemos que son totalmente capaces de enfrentarlo físicamente cuando debería ser algo más psicológico, lo cual se deja de lado muy pronto en la película. Ya saben, esto no termina en calificarlas o en algo similar, simplemente la recomiendo ver o no la recomiendo ver, y sinceramente tanto esta como La Sirenita no las recomiendo ver en cine. Nos vemos. Okay, I'm listening. Sweetheart, let me handle it.